Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en su capítulo número 16, el versículo número 13. Primera carta de Pablo a los Corintios 16, versículo número 13. Y una vez que lo tengan, nuevamente los voy a invitar a que se pongan de pie y hagamos juntos, leamos juntos este verso de la Escritura, que es el verso número 13. Dirán, uy, ¿por qué tan poquito? 13. ¿Ya lo tenemos? Todos juntos a una voz, dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Amén. Pueden tomar sus lugares. ¿Qué es una mujer? ¿Cómo? Ya no sabemos, es que eso es a lo que vamos. ¿Qué es una mujer? Esa parece ser una pregunta obvia, pero el día de hoy, ¿qué es una mujer? Ya es una pregunta filosófica. Es decir, que el progresismo que ahora nos rodea no nos puede contestar o no quiere contestar, porque está desdibujando la esencia de la mujer, definiéndola desde sus operaciones y no desde su naturaleza. Si recuerdan, la semana anterior hablamos un poco acerca de qué es esto de las operaciones y qué es la naturaleza. Es decir, a una mujer hoy se le define por su exterior y ya no por su esencia, por lo que su biología, por lo que su genética, por lo que su alma, por lo que su espíritu es, sino por el exterior. Por eso hoy en día es difícil contestar la pregunta, ¿qué es una mujer? Ahora, en contraste, ¿qué es un hombre? Aquí parece no haber tanto problema por el momento, pues en casi todas las expresiones del feminismo tienen muy bien definido qué es un hombre. Para una feminista, un hombre es todo lo malo que le ocurre a la sociedad: violencia, misoginia, machismo, abuso, engaño, mentira, patriarcado, cobardía, infamia y toda una retahíla de demás descalificaciones que se les puede ocurrir para describir, según ellas, a los varones. Yo no sé si ustedes recuerden un estribillo feminista de hace unos 3 años en donde decía: y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Bueno, ahí se quemaron las neuronas estas mujeres y decían varias veces: y la culpa no era mía, ni dónde andaba, ni cómo vestía. Y terminaban diciendo: el violador eres tú, en una clara alusión a los hombres, porque una feminista está convencida que todo hombre es un violador en potencia. Pero asimismo un hombre es en potencia un misógino, un macho, un abusador, un mentiroso, un infame, un cobarde y todo aquello en donde el ser humano les ha fallado. Pero sin saber, en esa descripción ellas están incluyendo a sus padres, a sus hermanos y tal vez a sus parejas. Es cierto, hermanos, que algunos hombres han fallado y han dejado mal parada la masculinidad, pervirtiéndola. Pero de eso a pensar y responsabilizar de todo lo malo, hasta del calor que estamos viviendo a los hombres, eso ya es una exageración absurda y no lo debemos permitir. Lo cierto es que la masculinidad hoy en día no está pasando por su mejor momento. Y lamentablemente estas ideas están hallando eco en las mentes débiles
y empiezan a hablar de nuevas masculinidades. Pero estas nuevas masculinidades, al igual que en el caso de la mujer, lo único que buscan es desdibujar a los hombres, convirtiéndolos en seres pusilánimes, tontos, dejados y amanerados. Pablo escribe a la iglesia de Corinto, la cual atraviesa por diversos conflictos internos que tienen que resolver. Hay un claro divisionismo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, etcétera, etcétera, en el ámbito doctrinal. Hay severos casos de inmoralidad, un caso de incesto porque un hombre anda con la esposa de su padre. Hay casos de insensibilidad de los unos hacia los otros, porque unos comen primero y otros comen después. Pero también hay un uso y un abuso excesivo de los dones espirituales, donde aquellos que tienen dones más vistosos menosprecian a aquellos que tienen dones más modestos. De eso trata a grandes rasgos la primera carta de Pablo a los Corintios. Pero una vez que Pablo ya está terminando su carta, da una serie de indicaciones, no de recomendaciones, no de sugerencias, sino en un tono de mandamiento a los corintios de cosas que deben observar para estar bien delante de Dios y entre ellos. Y me llama la atención de manera poderosa la que se encuentra específicamente en el versículo 13 cuando dice: velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Qué significan estas palabras del apóstol? ¿Qué quiere decirle a la iglesia de Corintio, que es una iglesia joven con estas palabras? Corintio es una iglesia joven, neófita en los asuntos de Dios, y aún con muchas manifestaciones espirituales, la iglesia debe enfrentar pruebas que le vienen desde fuera, pero también luchas que le surgen desde adentro. Y ambas, lo que sucede afuera como lo que ocurre adentro, pone en riesgo la estabilidad y la vida espiritual de la iglesia. Por eso les exhorta a que estén atentos, dice: velad y estar firmes. Pero lo hace con una frase que es una curiosidad bíblica, diciéndole: portaos varonilmente. Pero ¿por qué digo que es una curiosidad bíblica? Porque únicamente aparece en esta ocasión en todo el Nuevo Testamento. Pórtense varonilmente. Cuando revisamos en el idioma original del griego, encontramos que portarse varonilmente en realidad es una sola palabra, pero Pablo la dice como si fuera una frase. La palabra de la que traducen pórtense varonilmente es la palabra griega, es andrisomai, que significa hombre, varón, esposo o hijo, pero que en el contexto que la está utilizando Pablo, la pueden utilizar como un sinónimo de fuerza, valor y esfuerzo. De tal manera que lo que Pablo les está diciendo a los cristianos de Corintio, particularmente a los varones, es que se comporten como hombres, que sean hombres, que se virilicen, sobre todo ante las circunstancias difíciles de la vida. A algunos tal vez les parecería machista la expresión, pero lo cierto es que Pablo está diciéndole a los integrantes de la iglesia, a los hombres de la iglesia, que se asuman en su rol esencial de ser hombres. Pórtense como hombres, velen, porque la situación está difícil. Pero entonces nos surge otra pregunta: ¿cómo se comporta un hombre? ¿De dónde nosotros tomamos un modelo digno de imitar la hombría? Pues de aquel que creó al hombre, Dios, en su palabra,
Él nos dice cómo es un hombre. Lo curioso es que, como decía hace un momento, la expresión de Pablo en el Nuevo Testamento solo la utiliza en una ocasión, pero no nos dice más al respecto. Y todo lo que podamos decir a la luz de esta pequeña frase, pórtense varonilmente, nos haría caer en la mera especulación. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar en la Escritura? La respuesta es ¿cómo se comporta un hombre? Pues en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, curiosamente, vamos a encontrar que la expresión que Pablo utilizó solo una vez en el Nuevo, la han utilizado muchas y repetidas veces. Las Escrituras, recuerden ustedes, en el tiempo de Pablo estaban escritas en hebreo y se les conocía como el Tanaj. Fue traducida del hebreo al griego y entonces se le conoció como la versión de la Septuaginta. Y allí, en el Antiguo Testamento, el equivalente a pórtense como hombres o pórtense varonilmente es la palabra hebrea kazak, que significa fuerza, fortaleza, sean hombres o sean fuertes. Por eso, hermanos, esto nos da la pauta para que en el marco del Día del Padre podamos contestar a la luz de la Escritura la pregunta fundamental: ¿cómo es ser hombre? ¿O qué significa portarse como hombre? Porque en medio de una sociedad que cada día más caricaturiza la hombría o la distorsiona, sobre todo en los más jóvenes, para aquellos que tienen hijos o sobrinos o jovencitos bajo su tutela, es menester que a la luz de la Biblia descubran el rol de ser hombre. Y en la medida que aprendamos a ser hombre de acuerdo al plan de Dios, sus demás operaciones o funciones como hijos, esposos, padres o amigos se irán ajustando al modelo de Dios. La pregunta es: ¿cómo sé ser hombre? Y el pasaje nos dará 3 respuestas fundamentales. Miento, no el pasaje. La Biblia nos da 3 respuestas fundamentales, porque la respuesta la buscaremos en 3 momentos distintos en el Antiguo Testamento. La primera respuesta, que contesta a la pregunta ¿cómo es ser hombre?, la encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 7, cuando dice Dios: esfuérzate y anímate. ¿En qué momento o de qué manera podemos nosotros encontrar la hombría? Cuando se confía de manera inquebrantable en la presencia de Dios. Como decía hace un rato, en el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar la expresión sean hombres o pórtense varonilmente en un momento crucial de la historia del pueblo de Israel. Cuando están en el umbral de entrar a la tierra que Dios les había prometido darles, luego de sacarlos de Egipto, es ahí donde Dios les dice: pórtense como hombres. Han pasado 40 años desde que salieron de Egipto y vagaron durante ese tiempo a causa de la incredulidad de toda una generación. Pero la emoción de la incredulidad no iba sola, iba acompañada del miedo, iba acompañada del temor, y eso a Dios no le agradó. Por eso, como juicio, los hizo vagar circularmente por el desierto durante 40 años, hasta que el último de esa generación cayera muerto en el desierto, sin conocer la tierra prometida. ¿Qué les faltó? Fe, pero también les faltó hombría. Moisés, el líder que Dios utilizó para sacar de Egipto al pueblo, ya está en el ocaso de su vida. Tiene 120 años, pero no significa que sea un hombre que ya esté chochando, sino que es un hombre que todavía tiene la fuerza para subir un monte y poder mirar la tierra prometida. Entonces, él creía que Dios le permitiría entrar de manera pasiva,
pero Dios le dijo: no, tú no vas a entrar, sino que morirás del otro lado del río que los separa. Ya no sería Moisés el que guiaría al pueblo a conquistar la tierra, sino que Dios había llamado a otro siervo, Josué, hijo de Nun, quien bajo la tutela de Moisés tendrá el privilegio y la responsabilidad de guiar al pueblo a tomar la tierra que Dios les había dado. Ahora, imaginémonos por un momento, vamos a tratar de encarnarnos mentalmente en esa circunstancia. Llegar y tomar un territorio ocupado no es una tarea fácil o sencilla, porque desde luego sus habitantes pelearán por ella, y eso implica, hermanos, tener miedo, tener temor o tener precaución. El pueblo de Israel no es un pueblo particularmente guerrero. Son unos neófitos que estuvieron viviendo la mayor parte de su vida como esclavos en un país extraño. Pero además esa nueva generación se la ha vivido caminando por un desierto, de tal manera que no tienen estrategia, no tienen logística, no tienen entrenamiento. ¿Cuántas batallas había enfrentado ya Israel? Ninguna. ¿Cuántos territorios ya había conquistado? Ninguno. ¿Qué experiencia de victoria tenían a ese respecto? Ninguna. Por lo tanto, tenían todo en su contra. Y así, hermanos, pues ni dan ganas de enfrentarse a un desafío tan grande. Por eso mismo, su generación anterior no entró, porque fueron víctimas naturales del miedo y de la incredulidad. Les faltó fe. Pero ¿cómo pretende Dios resolver ese problema? O sea, enviar a un grupo de personas que sin alguna capacidad puedan llevar una tarea de semejante naturaleza. ¿Qué estrategia tiene Él para que en esta ocasión su plan triunfe? Decide entonces hablar con el pueblo en general, versículo 6 del capítulo 31 de Deuteronomio, y de manera particular con Josué, el líder, y darles palabras de ánimo. Dios los reúne para darles palabras de ánimo. Ahora, yo quiero que hagamos una clara distinción entre echarles porras a alguien y recibir de Dios una palabra de aliento. Porque yo puedo realmente tocar a alguien en el hombro y decirle: échele ganas. Y tal vez hasta le caiga gordo que yo le diga: échele ganas. Pero cuando la palabra viene del cielo, cuando la instrucción viene de Dios, esa palabra toma un sentido mucho más profundo, porque entonces viene desde el mismo Dios la palabra de seguir adelante. Pero ¿qué palabra Dios tendría que decirle a ese pueblo cobarde y pusilánime para que pueda adentrarse en una batalla por conquistar una tierra? ¿Qué les dice? Les dice en el verso 6 al pueblo en general: esforzaos y cobrad ánimo. Y al mismo tiempo en el versículo 7, cuando habla con Josué, le dice: esfuérzate y anímate. ¿Y qué creen? Que cuando nosotros hacemos el análisis lingüístico de estas dos expresiones, ¿qué creen que dicen? Lo mismo que Pablo le está diciendo a los hombres de Corintio ante los desafíos: pórtense como hombres, sean fuertes, sean valientes. Hermanos, esto es mucho más que una simple invitación a hacer algo. Es una orden, es un mandato de parte de Dios, diciéndole tácitamente que lo que está por venir no es fácil, para lo cual ellos necesitan valor y hombría. ¿Y cómo se logra esa hombría? Si ellos tienen temores que son naturales. Y son naturales porque la gente de esas tierras no los van a recibir con abrazos, sino con balazos, como diría su presidente. Pero entonces, ¿cómo pueden ellos en ese momento comportarse como hombres? ¿Cómo pueden ellos portarse varonilmente? Recordemos que hay dos maneras de definir a algo, y en este caso a los hombres. Primero, podemos definirlo por lo que hace, o podemos definirlo por su naturaleza. ¿Y cuál es lo más confiable?
¿Definir a un hombre por lo que hace o definir a un hombre por su naturaleza? Lo más confiable, mis hermanos, es que nosotros definamos a un hombre por su naturaleza. Y nos guste o no, estemos de acuerdo o no, seamos progresistas o no, Dios ha dotado a los hombres de una fuerza mayor que a las mujeres. Tan es así, hermanos, que en muchos lugares donde se tienen que hacer labores operativas, las pruebas para seleccionar a alguien, por ejemplo, para ser policía, las pruebas para las mujeres son más fáciles que para los hombres. Si una mujer quiere ser bombero y entra en un proceso de selección, no le aplican las mismas pruebas a ella que le aplicarían a un hombre. ¿Por qué? Porque esas pruebas están desarrolladas en base a la naturaleza de unos y de otros. Y decía yo, y aunque no estemos de acuerdo, el día de hoy los hombres, bueno, de siempre, pero si no estamos de acuerdo hoy, es que los hombres han sido dotados de una fuerza distinta y superior a las mujeres. ¿Quiénes son los que tendrían que enfrentar la batalla por conquistar la tierra? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. ¿Por qué? Por su fuerza, por su valor, por su arrojo, por su temeridad. A ver, vamos a llevar eso ahora en el siglo XXI. Cuando fue la guerra de Ucrania con Rusia y se hizo el llamado a la ciudadanía a tomar las armas para defender su soberanía, ¿a quiénes llamaron? ¿A los hombres o a las mujeres? A los hombres. Y si entonces hay igualdad de género, ¿por qué yo no vi hordas de mujeres ofreciéndose a tomar las armas y salir a pelear en contra de los rusos? Porque inherentemente están convencidas que ellas no están diseñadas para ciertas cosas. Las mujeres tienen una fuerza distinta a las de los hombres. No es competitiva, sino complementarias. Ahora, la fortaleza del hombre a la que yo me estoy refiriendo no únicamente es una fortaleza física. No queramos reducir la fuerza de un hombre únicamente a lo físico, porque también se requería una fortaleza en su carácter y su determinación. Y es ahí, hermanos, en donde muchos de los hombres fallamos, porque creemos que todo lo resolveremos con el poder de nuestros músculos, cuando en momentos de decisión lo que se necesita, además de fuerza, es valor e inteligencia. Y es ahí donde nosotros debemos permitir la intervención de Dios. La conquista de una nueva nación no es cualquier cosa. El miedo puede ser tan grande que impida lograr el objetivo. Por eso, lo único que se espera de ellos, hermanos, no es que únicamente te pongan en servicio sus músculos, sino también su fe inquebrantable en Dios. ¿Qué significa eso? Significa, hermanos, que la verdadera fuerza de los hombres no viene de su naturaleza, sino de la fe en quien la depositan. Porque sigue diciendo en el versículo 6, donde les dice, pórtense como hombres, les dice, no tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará y no te desamparará. Sí, está en juego la naturaleza inherente del hombre en su fortaleza física y tal vez en su carácter y en su temple. Pero la mayor fuerza de un hombre que lo hace ser hombre es en quien deposita su confianza. Y en este sentido deposita su confianza en una promesa que Dios le da diciendo que Dios va a ir con él en esa lucha, que Él lo va a acompañar y que no lo va a dejar solo. Y este es el tipo de fuerza, hermanos, que el mundo nunca le va a dar. Este es el tipo de fuerza que un psicólogo o un psiquiatra o unas vitaminas o un coach o una nueva masculinidad le va a dar.
Esta fuerza, hermanos, es la que Dios le va a dar. Es como cuando David dice en aquel Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De dónde le vendría al hombre un valor sobrenatural fuera ya de sus músculos y su testosterona y su historia de masculinidad? De su confianza inquebrantable en la presencia de Dios en su vida. En el caso de David, no sabemos la razón de sus palabras, pero independientemente de cuáles hayan sido sus circunstancias, él dice que su confianza descansa firmemente en Dios. Él es la luz de mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? Jehová es la fuerza de mi vida. Y luego nos dice, ¿cómo logra esa fuerza y valor como hombre? Versículo 14 del Salmo 27 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. ¿Saben? La frase cuando dice David en el Salmo 27, Salmo 27, versículo 14, cuando dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón, ¿sabe qué significa? Lo mismo que Pablo dice en 1 Corintios 16:3, pórtense como hombres, virílense, sean fuertes, sean valientes. ¿Cómo? Confiando en que la presencia de Dios nunca los abandona. Por eso decimos que es una fe inquebrantable, que no se rompe, que no se fragmenta, que no importa cuáles sean los augurios o las circunstancias o las amenazas que se ciernen sobre él permanecerá firme porque su fuerza, la fuerza interna que lo lleva hacia adelante y lo hace portarse como hombre, proviene de la presencia diaria y constante de Dios en su vida. La segunda respuesta la vamos a encontrar en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7, y nos dice, ¿cuándo se es hombre? Cuando hacemos la voluntad de Dios. Dice el versículo 7 del capítulo 1 de Josué, haz conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Moisés muere, pero Dios sigue allí. Y ahora es tiempo de Josué, que bajo la tutela de Dios cumpla el plan divino. Dios está afinando los últimos detalles de algo importante: entrar con el pueblo y tomar la tierra de Canaán, versículo 10. Y esto es importante, porque Dios quiere darles un lugar fijo, que dejen de vagar y peregrinar por el desierto, y al establecerse, continuar con su plan redentor a través del pueblo de Israel. En realidad, el pueblo bajo el liderazgo de Josué solo tiene que hacer acto de presencia, porque Dios ya ha garantizado el éxito. Yo os he entregado. Esto con relación a la conquista de los territorios, reiterándole sus promesas de no te dejaré ni te desampararé. Y entonces vuelve a decirle en el verso número 6 a Josué, ahora a Josué directamente, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Otra vez, las mismas palabras de Pablo, pórtate como un hombre, sé un hombre valiente. Me llamó la atención que el corrector ortográfico que utilizo para escribir en la computadora, cuando busco sinónimos de esta frase, me apareció la frase echando los bofes. En otras palabras, significa da todo lo que tengas de ti, porque eso es ser hombre. Ahora, ser hombre no es solamente una cuestión de esperar en Dios, sino de dejarse dirigir por Dios en un objetivo muy específico. ¿Qué va a hacer Josué? Guiar al pueblo de Dios
a tomar la tierra prometida. Pero la pregunta es, ¿esto es iniciativa de Josué? A él se le ocurrió que sería bueno ir y guiar a un pueblo y tomar el lugar y los territorios ocupados y hacerlos suyos. ¿Fue Josué el que eligió el territorio a conquistar? Desde luego que no. Si Josué y el pueblo han llegado a donde están, es porque Dios los ha llevado hasta ahí. Versículo 2 del capítulo 1 de Josué: la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Es Dios quienes les ha dicho a ellos el lugar y lo que tienen que hacer. Josué y el pueblo solo están siguiendo las instrucciones de Dios y no los dictados de su necio y engañoso corazón. Entonces, cuando ellos llegan ahí, Dios les dice, bueno, van a tomar esta tierra, pero deben hacerlo bajo un principio fundamental, como hombres, valiente, principalmente el líder, que en este caso es Josué. Entonces, Dios está con ellos. Dios promete acompañarles, pero ¿a hacer qué? A cumplir su voluntad. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos planteado ¿qué haremos con nuestra vida? Yo no sé si cuando éramos niñitos o si éramos adolescentes o cuando éramos jóvenes o aún en este momento de la vida nosotros nos hemos preguntado ¿qué haré con mi vida? ¿O qué haré con lo que me queda de vida? Hace algunos años un estudio gringo descubrió que solo el 3% de las personas en el país del norte tenían una idea clara de qué hacer con su vida. Pero, ¿qué del 97% de las personas? ¿Qué del 97% de las personas en relación a qué quieren hacer con su vida? ¿Tienen algún tipo de restricción para elegir hacer lo que quieran con su vida? Yo creo que no. De este lado del mundo, nosotros aún con nuestra nación, que no es perfecta, pero podemos decir que tenemos la libertad de elegir qué hacer con nuestra vida. La cuestión es, entonces, ¿por qué no lo hacemos? Porque no tenemos la más remota idea de hacia dónde ir con nuestra vida. Pero yo estoy convencido, y no porque yo esté convencido, yo no soy la autoridad para decir que esta es la realidad, sino porque en su palabra Dios nos lo revela, que lo mejor que nosotros podemos hacer con nuestra vida es consagrarla a Él y a su voluntad. Pero hacer su voluntad no consiste únicamente en portarnos bien, sino en seguir un plan perfectamente diseñado por Él para que nos vaya bien. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de Dios funciona. Dios debía guiar al pueblo a tomar esa tierra, y eso es solo el principio. Lo realmente complicado venía después. Josué tendría que guiar al pueblo en los caminos del Señor, pasar de ser un guía militar a ser un guía espiritual, un tipo de profeta entre ellos. Pero ¿cómo haría esto Josué si lo que medio sabe hacer es pelear? Dios lo llama, pero Dios no quiere que Josué cumpla sus expectativas personales, sino que él siga una serie de instrucciones claramente contenidas en su palabra, las Escrituras. Josué tenía que seguir lo que Dios ya le había indicado a través de Moisés, versículo 7. Cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y luego, ¿qué le dice? Solamente
esfuérzate y sé valiente. Otra vez, pórtate como un hombre. Portarse como un hombre implica hacer la voluntad de Dios. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Los hombres somos muy ocurrentes. Tenemos muchas ideas muy locas y temerarias, absurdas y estúpidas. Por eso vivimos menos que las mujeres, porque nos ponemos en riesgo. Y Dios sabe que nuestra naturaleza es esa, y Él no quiere para nosotros eso. Por eso dicen, qué mejor que seguir un manual de vida llamado Biblia, para que todo lo que hagas y todo lo que emprendas prospere. Pero como somos muy arrogantes los hombres y creemos que lo sabemos todo, porque nos criamos en el mundo, en la calle, y nos criaron otros hombres igualmente necios que nosotros, prescindimos de esa serie de cosas o de elementos como la guía divina, y entonces, ¿qué es lo que cosechamos? Fracasos, errores y derrotas. En el versículo 8, nuevamente Dios le enumera a Josué las bondades de dejarse guiar por sus mandamientos y sus estatutos, y diciéndole, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es una póliza de garantía. Dios está empeñando su honor y su reputación. Si tú consideras en tu vida mi ley, mis palabras, mis mandamientos, mis instrucciones, todo te saldrá bien. Yo creo que estas son las palabras que todos quisiéramos escuchar ante cualquier asunto de la vida. Bueno, esto se cumple cuando nosotros hacemos las cosas al puro estilo de Dios. Y por tercera vez Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tan solo en ese capítulo Dios le dice 3 veces a Josué, sé un hombre, hazlo como hombre. ¿Cómo? Sigue mi voluntad. Si Dios lo dice, es importante. Y si Dios lo dice 3 veces, es relevante. Dios quiere que creamos en su palabra, pero no solo que creamos en su palabra, sino que obedezcamos su palabra. Hermanos, aunque hoy no somos tantos, ¿quiénes son los que más prevalecen en la iglesia? Las mujeres. Las mujeres, en cualquiera, sea una iglesia pequeña, sea una iglesia grande, sea una iglesia de cualquier denominación, siempre la población preponderante serán las mujeres. ¿Por qué no están los hombres? Porque se creen muy listos y creen que pueden prescindir de Dios. Son tan altivos y tan soberbios y arrogantes, recordando que la soberbia y la arrogancia es un atributo característico del diablo, que trajo como consecuencia la caída de él y del mundo. Pues les hace pensar que la fe, los asuntos de la fe, es una cosa para niños, para mujeres y para viejitos, lo cual denota un claro menosprecio a los caminos de Dios. Pero Dios dice, ¿quieres que te vaya bien en la vida, varón de Dios? ¿Quieres prosperar en las cosas que haces? ¿Quieres tener una familia linda, unos hijos extraordinarios y exitosos? ¿Quieres tener un buen empleo? ¿Quieres ser un as en la administración de las cosas? Bueno, no te apartes de mi libro, de la ley, ni a derecha ni a izquierda, y todo te saldrá bien. Si nosotros pensáramos en esta hora, en el modelo máximo de la hombría, de alguien que conocemos, indudablemente tendríamos que pensar en quién, en la persona de Jesús.
¿Y Jesús qué es? Un triunfador. ¿Y Jesús quién es? Un exitoso. ¿Y Jesús dónde está? Sentado a la diestra del Padre. ¿Y por qué logró él semejante honor? Dejando de lado ahorita al Jesús de la fe y viendo solamente el Jesús de la historia. ¿Cómo? Pues porque siempre se guió bajo los parámetros de Dios y de su palabra. Entonces, ¿cómo podemos ser verdaderos hombres cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios? Ahora, ¿cuál es la tercera respuesta en relación a la pregunta ¿cómo se es hombre? Esta la vamos a encontrar en el mismo capítulo 1 de Josué, en el versículo 2. Cuando creemos en el gobierno providencial de Dios, yo les doy a los hijos de Israel. La muerte de Moisés fue un hecho lamentable. Muchos le lloraron. Deuteronomio 34:8 dice: y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, hasta 30 días de luto. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto con Moisés. Una pérdida irreparable, la pérdida de un hombre tan grande y tan virtuoso que para ellos era como una especie de padre espiritual, no solamente por lo que hizo en favor de ellos, sino porque era el vínculo entre Dios y ellos. Nunca iban a poder reponerse de la pérdida de alguien tan valioso como Moisés. Pero ¿qué creen? Que aun cuando tal vez fueron invadidos por un sentimiento de desamparo, hay algo que ellos no deben olvidar, que perdieron a Moisés, pero Dios sigue allí. Se fue el instrumento, pero no quien mueve el instrumento. Se fue el que operaba las cosas, pero no la mente maestra que movía al que hacía las cosas. Antes de que Moisés muriera, Dios lo llevó a la cima del monte Abarim y desde ahí le mostró los territorios que iban a conquistar bajo el liderazgo de Josué. Dios le permitió mirar, mas no entrar, versículo 4 del capítulo 34 de Deuteronomio. Y ahí podía ver la magnitud de la misión que tenían que conquistar. Entonces yo creo que si Josué estaba ahí y también miró los territorios, dicen por ahí que entonces los tornillos de las rodillas se le aflojaron. Le debieron haber hecho así, de pensar semejante tarea que tenía que cumplir. ¿Es acaso una tarea de esa naturaleza algo para que el orgullo y la soberbia lo puedan hacer? Sí, cuando se es orgulloso y se es arrogante, como en el caso de muchos hombres sin Dios que lo hicieron, sí, la arrogancia. Pero en este caso Josué y el pueblo pues no tenían mucho de qué presumir. Decíamos hace un rato, no tenían experiencia, no tenían conocimiento, no tenían entrenamiento, no tenían capacidad, no tenían las herramientas para conquistar un pueblo. Y si hacemos un poquito de memoria, nos vamos un poquito atrás en la historia, cuando Dios envió a 12 espías a inspeccionar la tierra y verificaran que era una tierra próspera, rica y buena. Cuando regresaron y rindieron su informe, ¿qué fue lo que dijeron ellos en relación a esto? Dijeron, efectivamente, es una tierra rica, es una tierra buena. Es más, llevaban una evidencia, ¿no? Unos racimos de uva que más que uva parecían sandías cada una de las uvas. Dijeron, wow, esto es lo que hay allá, esto es lo que produce esa tierra. Pero hubo, valga la redundancia, pero hubo un pero. ¿Cuál?
los habitantes de esa tierra son gigantes, gigantes, hijos de Anac. Y nosotros, comparados con ellos, ¿qué somos? Somos como langostas, somos insectos. Y esa imagen y esa visión de ellos mismos fue lo que hizo que su corazón se acobardara y dijeran: no podemos hacerlo. No existían los calzones en ese entonces, otro tipo de ropa interior, pero no los chores. Pues aun eso se les cayeron del miedo de pensar que tenían que enfrentar a ese grupo de personas. Y es natural, hermanos, es natural. Tal vez hoy nosotros no tenemos que conquistar una tierra, pero a veces tenemos que corretear la chuleta todos los días. Y eso implica un gran desafío, y a veces ver la circunstancia económica o de violencia o de inseguridad o de lo que usted quiera en nuestro entorno hacen que al más valiente le tiemblen las rodillas. ¿Cómo le vamos a hacer para salir adelante? ¿Cuál es la exhortación del Señor? Pues pórtate como hombre. Pórtate como hombre. ¿Saben? Algo que cuestiona mucho la cultura evangélica o la cultura cristiana a la sociedad es que las mujeres hayan dejado su hogar para salir a trabajar. ¿Y saben por qué? Porque los hombres dejaron de ser hombres. Porque dejaron de pensar que esta era su responsabilidad salir a cazar al mamut para cortar las chuletas y llevarlas a la casa. Cuando no pudieron o no quisieron, alguien tenía que salir a hacer lo que éste no estaba haciendo. ¿Y quién salió? Fueron las mujeres. Claro, crecieron profesionalmente, crecieron en muchos sentidos, pero lo cierto es que es el resultado de que alguien no hizo su trabajo. Entonces, en ese momento, la arrogancia no es el elemento necesario para que nosotros podamos conquistar un territorio. ¿Y cómo podemos hacerlo? Cuando confiamos en el gobierno soberano de Dios. Versículo 2 dice: la tierra que yo, dice Dios, que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Quién les iba a dar la tierra? ¿Ellos? ¿Su fuerza? ¿Su inteligencia? ¿Su logística? ¿Su capacidad? ¿Su intención? ¿Su sinceridad? No. Dios dijo: yo les doy la tierra. Dios se las daría. Él sería quien actuaría y les daría un éxito garantizado. Y sigue diciendo en el verso 3: yo os he entregado, yo se las he entregado. Prácticamente lo único que tienen que hacer ustedes es irse a parar ahí. ¿Han leído el libro de Josué? Y si no lo han leído, sí recuerdan la historia. ¿Cuál fue la primera ciudad que cayó en manos de los israelitas? Jericó. ¿Y cómo cayó? Simplemente dieron vueltas. Dios les dijo: van a dar vueltas. Uno diría: qué tonta estrategia, dar vueltas. ¿Qué es eso, hermanos? Arrogancia. Lo único que tienes que hacer es pararte ahí y dar 7 vueltas. 7 vueltas durante X determinado tiempo. Bueno, pues vamos a dar vueltas, cantando, alabando a algunos, y en la última vuelta gritan. ¿Y qué pasó? Los muros cayeron, se derribaron, hermanos. ¿Quién lo hizo? Yo os he entregado. Se murió Moisés, pero ahí seguía Dios. Se murió el líder, pero allí estaba Dios. Nosotros decimos: ¿qué nos dicen los analistas, hermanos, en relación a la economía de nuestro país? Pues que vamos mal, independientemente del superpeso, ¿verdad?, que cada vez está bajando más y más, y las cosas cuestan más y más. ¿Pero qué nos dice? Pues que todo está mal. Y es lo que escuchamos en todos los rubros. No alcanza para vivir. ¿Y Dios qué nos dice a nosotros? Pues pórtense como hombres.
¿Y cómo nos debemos portar como hombres? Confíen que yo estoy reinando por encima del Fondo Monetario Internacional. Que mío es el oro, que mía es la plata y que mío es el mundo. Esto es un golpe al orgullo, hermanos. Es un golpe al orgullo porque queremos hacer nosotros bajo nuestros propios recursos y nuestras propias fuerzas. Daniel Cabús, que es un cristiano español que tiene un ministerio fitness cristiano, dice: la mejor forma de predecir el futuro no es creándolo, es confiando en las promesas de aquel que gobierna sobre todas las cosas. Dios no nos llama a realizar sus planes y a ver cómo les hacen, no, sino que humildemente nos llama a que veamos cómo Él hace las cosas. Y después que dice esto, Dios le dice 3 veces a Josué: esfuérzate y sé valiente, verso 6, esfuérzate y sé valiente, verso 7, esfuérzate y sé valiente, versículo 9. ¿Por qué esforzarse y ser valiente si Dios lo va a hacer? Ser valiente, hermanos, o ser hombre a la luz de la Escritura no es pasividad. Al contrario, tener fe en este momento se convierte en un verbo. Creer que Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer. Josué y el pueblo no iban a quedarse en sus tiendas acostados, rascándose, esperando a que Dios viniera y les dijera: ya está todo. No, sino que ellos tenían que hacer su parte, presentarse en el lugar, organizarse y obedecer las instrucciones, y con todo mirar con los ojos de la fe que todo saldría bien, porque si Dios lo promete, Dios lo cumple. Hoy más que nunca, mis hermanos, hay que creer que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Y saben qué liberador es eso? Saber que Dios tiene el control de mi vida, que yo voy a vivir los años que Él diga, que Él tiene el control de mi familia, que tiene el control de mis finanzas, que tiene el control de mi salud y que tiene el control de todo. Es muy liberador porque nos quita de las espaldas la responsabilidad de aquello que no podemos hacer. Para los dispensacionalistas, esos que creen que va a haber un arrebatamiento, que va a haber una tribulación y que Jesús va a reinar 1000 años literal en la tierra, creen que hasta que Jesús venga comenzará a ser rey, pero están equivocados, porque Jesús ya es rey. Jesús ya ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, gobernando y dirigiendo el rumbo del universo. ¿Cómo sé eso, hermanos? Pues creo en el testimonio del mártir Esteban, que justo antes de morir dice que, lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios y a Jesús a su diestra. Hechos 7:55. Jesús reina hoy, hermanos. Él ya está reinando hoy, aunque a veces las circunstancias nos digan lo contrario. El desafío y el portarme como hombre implica creer, aunque mis circunstancias me digan una cosa, creer en mi fuero interno, con todo mi corazón, que Jesús reina, que Él gobierna todas las cosas y que nada escapa a su bendito control. Y en humildad esperar lo que Él hará en mi trabajo, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi iglesia y en todo el mundo. Todo está en sus manos. Y eso implica, hermanos, portarse como hombre. La masculinidad la están desdibujando el progresismo. Lo quiere hacer convirtiéndonos en los peleles de las mujeres. Vea usted tan solo en el cine, en la gran mayoría de las películas que se están proyectando, las mujeres tienen un rol diferente. Ahora los hombres únicamente somos el adorno de las películas. Bueno, en La Sirenita, el quien rescataba a Ariel, ahora Ariel
rescata al príncipe. En Peter Pan, Wendy ahora es quien rescata a Peter Pan. Y así en muchos lugares. El depredador. Ya no son soldados que luchan en contra de una bestia intergaláctica, sino eres una mujer la que vencerá al poderoso depredador. Pero vean con esos ojos acuciosos a su alrededor cómo la cultura de la descalificación va desdibujando a la masculinidad, diciendo que nos sentimos afectados porque tenemos una masculinidad frágil, queriendo abrirnos a nuevas operaciones o tareas, como diciendo, no es malo que los hombres utilicen maquillaje, no es malo que los hombres usen faldas, y ahí tienen a personas como Harry Styles que sale con un vestido de quinceañera diciendo, he aquí la nueva masculinidad. Hermanos, el no contradecir a una mujer porque es mujer, esa es parte de la nueva masculinidad, porque resulta que las mujeres son infalibles, nunca se equivocan y tienen derecho a decir lo que les venga en gana. ¿Cuándo se dan cuenta que ser tonto, no importa si se es hombre o si es mujer? Ser un abusivo, no importa si se es hombre o si es una mujer. Pero la masculinidad está en crisis, y no desde hoy con el progresismo, ha sido desde siempre, pero hoy ha arreciado nuestro desprestigio. Es por eso que es prudente que aprendamos, no algo nuevo, sino algo que ya estaba aquí desde siempre, y es aprender a ser hombre. Hoy solamente les mostré un breve panorama de cómo lograr ser hombre. Y si se dieron cuenta, todo descansa en el ámbito de la fe, en la confianza de creer que Dios me acompaña en todo, de creer que vivo bajo su voluntad y debo cumplirla, y de que debo creer que todo está bajo su control. Tal vez no somos muchos, pero somos muchos. No, somos muchos. Pero los que estamos, hermanos, no debemos desmayar ante una cultura que busca desdibujarnos y colocarnos en una posición de servilismo. Sigamos adelante, aprendamos de la palabra de Dios y hagamos nuestra la exhortación de Pablo a la iglesia de Corintio, particularmente a los hombres, cuando les dice, velad y estén firmes, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos. En esta hora vamos a orar, particularmente por mis hermanos, para pedirle al Señor que sea en nosotros, en cada uno de nosotros. Padre, yo te doy gracias en esta hora en el nombre de Jesús, por tu palabra, la cual siempre es veraz, la cual siempre es pertinente, la cual siempre es oportuna, la cual siempre es necesaria, pero además es satisfactoria. Y en el marco, Señor, de un día tan importante como hoy para nosotros los hombres, y digo que es muy importante, porque en medio de una sociedad en donde la masculinidad cada vez es más desprestigiada y desprestigiante, tener un día, Señor, dedicado a los hombres es una perla de gran precio. Pero qué mejor, Señor, que ir a ti y descubrir en ti, Señor, cómo es que nosotros debemos ejercer nuestra masculinidad. No hacerlo bajo los cánones del mundo, ya sea inclinado hacia un punto o hacia el otro, sino precisamente buscando en ti, Señor, la dirección. Tú nos dices hoy, Señor, que debemos portarnos como hombres, que debemos conducirnos como hombres, que debemos ser fuertes, que debemos ser valientes, porque hay muchas cosas que habremos de enfrentar y que es necesario que lo hagamos bajo esta premisa, la premisa de la hombría bíblica. ¿Y cómo es esto, Señor?
En esto, Señor, tú juegas un papel importante. No permitas, Señor, que la cultura nos robe a los hombres el gozo de tenerte en medio de nuestras vidas. Que no es un signo de debilidad, y aun cuando lo fuera, Señor, si estar contigo y hacer tu voluntad y seguir tus pasos y obedecerte y dejar que tú gobiernes mi vida implicará que me vaya bien, Señor, pues adelante. Tienes todo nuestro permiso y toda nuestra anuencia para incidir en nosotros como varones. Señor, lo que sucede en esta iglesia sucede en muchas. Todos los lugares los ocupan las mujeres, y no es malo, porque ellas han dado siempre Dios de ellas. Inclusive hoy en mi tiempo de lectura yo leía cómo María Magdalena, como Susana y como otras mujeres iban en esta caravana con Jesús, y ellas con sus recursos y sus bienes sostenían el ministerio de Cristo y los apóstoles. Pero eso no implicaba, Señor, que ellos como varones dejaran de cumplir su propia tarea en esta dinámica de la vida. Ayúdanos, Señor, pues, a ser la parte fuerte de la iglesia, siempre presentes, siempre audaz, pero al mismo tiempo siempre obediente. Muchas veces las mujeres se quejan diciendo: ¿cómo me puedo sujetar a mi marido si mi marido no es el hombre que debiera ser? Y a veces los hombres utilizan tus mandamientos para justificar su abuso, diciendo: tú tienes que hacer todo lo que yo te diga porque yo soy la cabeza de este hogar. Qué modelos tan alejados, Señor, de la realidad y de la verdad y del modelo que tú quieres enseñarnos. En verdad, el hombre tiene responsabilidad y privilegio, pero obviamente, Señor, es a través de su sujeción a Cristo, de su obediencia a Cristo, de su imitación a Cristo, lo que hace que un hijo, que una hija, que una esposa, Señor, se sujeten y se coloquen bajo la guía sabia de un hombre. Por eso yo te pido que para estos hombres que están presentes y los que nos escuchan o escucharán, nazca, Señor, a través de tu Espíritu, de la revelación de tu Espíritu, el convertirnos en hombres a la luz de tu palabra. Y ser como Pablo esperaba Dios al decirle a los corintios: pórtense como hombres, háganlo de esta manera, y entonces poder lograrlo. Sabemos de antemano que esta sociedad nunca será perfecta y que nunca será el mundo un lugar perfecto donde vivir, pero que eso, Señor, no sea un pretexto para que nosotros abandonemos nuestro deber también social y construir familias, parejas, hijos y una iglesia, Señor, en donde el modelo perfecto de Jesús sea imitado por todos los varones. Gracias, Señor, por nacer en esta condición y con esta identidad. La abrazamos y le damos todo el valor que implica, Señor, el ser hombres, y que también, Dios, trabajemos en el desarrollo de esta masculinidad que tú has depositado en nuestras manos. Gracias, Jesús, por ser quien nos marca el camino y la pauta para ser hombres que agraden al Dios de los cielos. En esta hora, Señor, también aprovechamos para agradecerte por la vida de nuestros padres, de los padres que son y de los que serán, en esta bendita tarea también, Señor, de criar a los hijos. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga.